Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Vamos a hablar hoy de un tema fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y del mundo, propiamente hablando. Vamos a hablar de los derechos humanos y en diferentes vertientes. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar, sí, de feminicidios, vamos a hablar de hacia dónde va los derechos humanos. Si se mantendrán como comisiones de derechos humanos, ¿qué han logrado esas comisiones? Yo en lo personal diría muy poco. Y si se van a convertir en defensorías del pueblo como se hizo en 2013 allá en Oaxaca. Pero bueno, para hablar de todo ello, tengo el gusto de recibir aquí en Expedientes TVC Arturo Peinberg Calvo, abogado. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Un gusto. Ex defensor del pueblo, ya sí. no, de derechos humanos, ¿no? No, defensor del pueblo. En Oaxaca. En Oaxaca, ombudsman, la figura es la misma. Tú arrancas justamente esta Defensoría del Pueblo sí, en 2013. Efectivamente. Y terminas apenas ahora en el mes de mayo. Efectivamente. El nombre de la institución es la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y mira qué lugar para hacer el cambio y para... Bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque me interesa mucho saber cómo está México en derechos humanos, cómo dejaste Oaxaca en derechos humanos, una entidad seriamente lastimada de pobreza, de desigualdad y bueno, de mil cosas más. Pero vamos a hablar de ello. Me gustaría empezar por hablar del tema de la migración. Es un tema que hemos tocado en los últimos meses, concretamente de noviembre, diciembre del 2018 para acá. Se nos vino la migración encima, entre la apertura de puertas, la invitación a aquí los recibimos y por el otro lado Donald Trump diciendo no, espérenme tantito, voy a poner mi muro y no pasan, como muy respetuosamente y muy responsablemente diciendo, a ver, este es mi país y aquí no pasan. Y eso nos ha generado hasta hoy situaciones complicadas con la migración en todo el territorio nacional, no solamente Chiapas, no solamente la zona norte del país. ¿En qué momento esto se cruza, la migración con los derechos humanos? Permanentemente. Es un tema que se cruza de origen. El modelo económico que impulsa mayoritariamente Estados Unidos de Norteamérica y que impone a nivel global, pero con un énfasis en América Latina, fracasa porque es un modelo económico que se basa básicamente en la explotación de los recursos naturales sin valorar las equidistancias sociales y culturales de los pueblos de América Latina. Eso provoca una violación de derechos humanos de origen. No respetar los derechos humanos de las personas que habitan territorios que son explotados y que hoy tienen una pobreza extrema, más aún la que ya tenían anteriormente a este modelo económico. Así es. Entonces hoy no les queda ni siquiera la naturaleza para poder trabajarla y está haciendo, entre otras cosas, que se den movimientos masivos de migración. ¿En qué otra cosa cruza también? En la falta de capacidad de los gobiernos de América Latina de contener la violencia, favorecer a través de la corrupción el narcotráfico, y el narcotráfico llegó a tocar las fibras más sensibles de la sociedad latinoamericana, que es la familia. Lo que hace ahora es contratar. Al cambiar el modelo económico de ser trasiego todo el territorio latinoamericano y convertirse en un territorio clientelar donde se les paga con cocaína o con otras drogas, a los que hacen el ejercicio del narcotráfico, entonces empieza a generarse una secuela de violencia agudísima, que es propiciada de manera sistemática por la corrupción y los sistemas nación que no han podido solventar este lastre, y hoy también hay un proceso de desplazamiento forzado, que es hoy conocido también como migración. Entonces se junta. Y ese desplazamiento a lo largo de Guatemala, Honduras, El Salvador, de las entidades donde vienen, de los países donde vienen, llegar a México y empezar un camino tortuoso y lleno de peligros, hablando justamente de derechos humanos. Claro. Aquí en el ámbito de nuestra competencia nacional, pues tenemos una obligación y una responsabilidad muy difícil.
La primera es que tenemos que cumplir con todos los compromisos que firmamos a nivel internacional en materia de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes o en condición de migración. Y al mismo tiempo, también garantizar los derechos de la ciudadanía dentro de nuestro país. Oye, a ver, estos compromisos que ahora tú mencionas, ¿cómo signarlos y cómo cumplirlos cuando en el ranking mundial estamos mal en derechos humanos? Sí, somos de los muy peores mal, calificados. más reprobados. Totalmente reprobados. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que fue una irresponsabilidad durante los últimos 40 años el gobierno mexicano trató de lavarse la cara en otros países firmando amablemente y displicentemente una serie de tratados que pretendían pues generar cierto impacto mediático en lo temporal. Sí, que digan que México está muy bien. Efectivamente. Cuando internacionalmente también las noticias de masacres, homicidios y situaciones que llaman la atención y que ponen en evidencia que no estamos con los derechos humanos. Aunque tal vez de fondo los convenios que se firmaron, más bien estoy seguro, contemplan la protección total de la humanidad. Lo que es una situación de alta irresponsabilidad es no darle andamiaje en México, no darle una vida en México a esos convenios. Entonces es un acto íntimamente demagógico. Lo que hizo México fue ser un país demagogo en materia de derechos humanos, con muchas firmas y pocas acciones. Y hoy lo estamos viendo traducido en muertes, ¿sí? En trata de personas. Lo estamos viendo traducido en desaparición de personas, desplazamientos forzados. En eso se traduce la irresponsabilidad de nuestro gobierno frente a los derechos humanos. Sea el que sea el gobierno. Sea el que sea el gobierno. Esto viene de muchísimos años. Sí, de muchísimos años. Como el mismo caso, como el mismo problema de la migración. Hoy se ha agudizado, pero el problema de la migración viene de muchos años atrás. La puerta abierta. Hubo una explosión que inicia con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al declarar la guerra al narcotráfico, genera una convulsión en el país de violación a derechos humanos. Razón que nos hace a nosotros, te comento, me tocó hace unos meses, antes de terminar mi mandato, ir a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, denunciando al expresidente Calderón, al expresidente Vicente Fox. En La Haya. En La Haya, precisamente por exponenciar a México ante delitos de lesa humanidad que contemplan estas violaciones gravísimas a derechos humanos. ¿A toro pasado vale la pena? Definitivamente. Nosotros creemos que mientras existe impunidad, no va a haber modelos de no repetición. Y en México siguen impunes estas acciones que de manera, nosotros vemos criminal, han hecho que se generen violaciones gravísimas a derechos humanos. Recuérdanos algunas de esas que ahí estás marcando en esta denuncia ante la Haya. Una muy importante es cuando empezamos a notar que en diferentes partes del país, de manera sistemática, empieza el Estado, ¿sí?, a soslayar, a soportar o aliarse a sicariatos de la delincuencia organizada. ¿Sí? Para soportar el poder. Para soportar el poder o, por ejemplo, reprimir a los periodistas que están hablando del sistema o están denunciando, o a los mismos defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí vemos una situación muy grave. El Estado permite, si no es que hasta propicia, ¿sí?, que se genere una acción de represión, ¿sí?, hacia las voces que hablan de que en México se están violentando derechos humanos. Y exponencialmente lo vemos a partir de una manera muy importante a partir del gobierno de Felipe Calderón, pero involucra gobiernos de todas las geometrías políticas, ¿sí?, porque esto sucedió en gobiernos estatales priistas, como en el caso de Ulises Ruiz en Oaxaca, en el 2006, ahí se estrena. Ahí el gobierno, ante la ausencia de poder tener policía y de poder tener la posibilidad de reprimir a la protesta social, lo que hace es contratar a grupos delincuenciales, que se les llamó caravanas de la muerte, para extinguir la protesta social. Y ahí murieron muchos periodistas, incluyendo un norteamericano, Brad Bill. Sí, aquel. Y también murieron defensores de derechos humanos
y muchas personas desaparecidas, ¿no? Digo, vamos a entrar más adelante. que No, adelante. vamos a entrar más adelante sobre este tema, pero no quisiera dejar de plantearte la pregunta. Hablaste de Ulises Ruiz. Yo en lo personal diría, híjole, pues ¿cuál gobernador de Oaxaca ha sido bueno? Sí. Todos tienen el mismo corte, y hablo de los Gabino Cue, por ejemplo, de los Murat. Sí. Todos tienen el mismo corte. Mira, te pongo un ejemplo. Esperábamos con anhelo la transición, toda la sociedad, del PRI a un nuevo gobierno cuando toma el gobierno Gabino Cue, que fue una coalición de partidos, y tenemos el ranking de mayor corrupción y robo de las arcas públicas durante este periodo. ¿Tú te acuerdas de la toma de posesión? Sí, perfectamente. Bueno, ahí me tocó estar a mí también. Y ya desde ahí se veía, o sea, en un lugar acorazado, mientras afuera estaba la protesta. Así es, así es. Entonces, ese sofisma, ¿no? Donde en los hechos ocupan un discurso inclusive progresista, por no llamarlo de izquierda, pero en la práctica represivo y muy corrupto. Y muy corrupto. Entonces el bono democrático le sirvió para perfeccionar la corrupción y subieron los índices de feminicidio, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? El mayor índice de feminicidio que se ha vivido en Oaxaca fue durante este periodo de gobierno. Es que no ha habido avances en Oaxaca, en ningún sentido. Estamos... Sigue siendo una entidad rica, hermosa, pero seriamente lastimada, ¿no? Tenemos índices de Olvidada. pobreza como África subsahariana. Exactamente. ¿No? En algunos casos hemos detectado inclusive hambruna, ¿sí? Que es muy difícil que el gobierno reconozca que existe, pero con datos particulares, inclusive formológicos y fisiológicos, ¿sí? Por ejemplo, cráneos en los niños que no corresponden con su cavidad abdominal, con su longitud femoral de los huesos. Entonces, si hiciéramos un análisis de la pobreza a plenitud, nos daríamos de topes, porque los estándares que se han estado informando no corresponden en muchas partes de nuestro país. Está Guerrero, Oaxaca y Chiapas. No quieren verlos. No quieren verlos, aunque hay que hacer mención. El presidente López Obrador, por primera vez, ha volteado a ver al sur. Sí, es la primera. Y eso es importante. Hay que reconocer. Esperemos que funcione. Confiamos que así sea. Confiamos que así sea. Déjame, ya estamos por terminar, pero este tema de la migración. A ver, ya hablamos de todos los terrores en derechos humanos que corren estos migrantes. Hablando por el momento que estamos viviendo en el país, hablando específicamente de las mujeres, también el peligro es sumamente grave. Tienes toda la razón. El fenómeno de la violencia contra la mujer se agudiza en las mujeres migrantes, porque son pobres, porque son mujeres, porque son indígenas. Porque están solas. Y porque están migrando. Entonces tienen todas las condiciones de vulnerabilidad que puede reunir un ser humano para ser vejado en cualquiera de las fórmulas. Normalmente vemos que están siendo utilizadas en códigos muy estrictos. Por ejemplo, cuando ven ciertos códigos físicos, las prostituyen o las vuelven mulas, como se les llama, para poder... Para el narcotráfico. Para el narcotráfico, ¿no? Claro. Y los hijos y hijas de estas mujeres, pero con mayor incidencia las hijas tienden a tener la misma suerte. Y los hijos desde muy temprano se les involucra dentro del narcotráfico. Están ocupando métodos tan sofisticados como, por ejemplo, en Oaxaca detectamos varios albergues permitidos por el gobierno que estuvieron trabajando durante mucho tiempo, donde lo que hacían era dejar que crecieran tantito los niños para poder empezarlos a tratar. A ver, vamos a ir a una pausa, pero regresando, Arturo, vamos a hablar de, en todo este entorno, ¿qué hacía derechos humanos? ¿Cómo no? ¿Qué es la acción de derechos humanos? Claro que Hacemos una pausa y regresamos aquí en Expedientes TVC hablando del tema de los derechos humanos con Arturo Peimer. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando el tema de los derechos humanos en México y lo estamos haciendo de la mano del abogado Arturo Peimer. Arturo, cuando nos fuimos te dije, a ver, nos platicaste de la situación que van viviendo las mujeres, específicamente las migrantes que van recorriendo el país en busca del sueño americano y que muchas de ellas, niñas incluso, son detenidas en su camino y ahí terminan.
muertas, prostituidas, Así es. como mulas. Ok, Así eso traducido en el trabajo de un comisionado o de un defensor del pueblo, ¿qué hacen? Hacemos mucho trabajo. Desafortunadamente, te voy a resumir con estas palabras, hemos fracasado como país frente a la protección y protección y promoción efectiva de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un sistema, ¿sí?, que no permite que se defiendan de manera efectiva los derechos humanos, porque se privilegian otro tipo de intereses. Es mucho mayor el poderío de las bandas de la delincuencia organizada que tienen sus tentáculos metidos en todos los órdenes de gobierno, En todos. ¿sí?, frente a lo que podamos estar haciendo por la lucha y la promoción de los... Te pongo un ejemplo muy sencillo. Se han venido promoviendo, nosotros pedimos que se decretara la alerta de género en Oaxaca y se decretó. Pero hemos identificado que a nivel nacional, donde más riesgo corren las mujeres son en los taxis, en los Ubers, en los mototaxis. A mí me toca en Oaxaca, la realidad era mototaxis, ¿no? Y hay medidas muy concretas, relativamente económicas, que el gobierno ha podido poner desde hace mucho tiempo en práctica, como por ejemplo el poder tener la forma de georreferenciadamente localizar en todo momento el transporte público, de poder tener una claridad de quién es el que está transportando a las personas, de que se les pueden hacer una serie de revisiones y exámenes periódicos a los que están frente al volante o a la transportación pública, generar líneas rosas de transporte que nada más sean utilizadas por las mujeres. Nos hemos cansado en creatividad para proponerla. Pero no se aplica. No se aplica. Y por ejemplo, aquí en el DF, donde estamos viendo que las desaparecen en los taxis. Sí. Ahí es donde están desapareciendo. ¿Cómo si tenemos tan plenamente identificado? Yo no puedo pensar que esto es flojera o que no. Es una complicidad, ¿sí?, que puede ser por un dolo eventual, ¿eh? Inclusive tal vez, si no es de manera deliberada, el simple hecho de que la autoridad no esté cumpliendo con su obligación de proteger ahí efectivamente donde sabemos que están pasando las cosas, habla de un dolo eventual y una responsabilidad gravísima de las autoridades. Entonces, donde no entendemos, este es un ejemplo mínimo de cómo el sistema se está contraponiendo, ¿sí?, a la efectiva defensa de los derechos humanos. Y así viene de manera histórica repitiéndose de tacto sucesivo. Entonces, yo en lo personal, como defensor de derechos humanos, no me siento satisfecho. México vive y ha vivido una crisis de derechos humanos muy, muy aguda. Tú dices, me siento y nos sentimos que hemos fracasado. Por el otro lado, en los estándares internacionales, en los indicadores estamos reprobados en derechos humanos. Y yo de entrada te preguntaría entonces, a nivel nacional, ¿eso es parejo? ¿Así estamos en derechos humanos? ¿Mal? ¿Muy mal? Mal. A ver, vamos a ser autocríticos también, desde las comisiones mismas de derechos humanos. No hemos funcionado como deberíamos de funcionar. ¿Cuál es la función de la comisión? Y te lo pregunto ahora porque te voy a preguntar después el tema de los defensores, las defensorías del pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Pero de entrada, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el trabajo? Sí. El objetivo de las comisiones de derechos humanos, como tal comisiones, la comisión quiere decir que por un tiempo, ¿sí?, vamos a generar un mecanismo para erradicar determinadas cosas, en este caso, las violaciones a los derechos humanos. Entonces se nombra a un comisionado, a una comisionada, para que pueda lograr esta labor, porque el Estado de sí tiene que defender derechos humanos. No tendríamos que necesitar de un comisionado, porque tendríamos, obedeciendo las leyes mexicanas, se quedaría sin necesidad de que existieran. Pero al no obedecer el propio Estado las leyes, se nombra a un comisionado para que equilibre el estatus de la defensa de los derechos humanos. Esto no ha funcionado por muchas razones. Una muy importante es el modelo de elección de los comisionados a nivel nacional. Normalmente o históricamente viene siendo por un designio gubernamental. Así es. Eso le resta efectividad y autonomía. Exacto. ¿No? El otro punto de la autonomía es que no podemos hablar de autonomía real en el país cuando dependemos de la Cámara de Diputados o de un gobernante para que nos asigne el presupuesto. Podrás traer muy buenas ideas, toda la actitud para defender los derechos humanos, pero te vas a tener que topar
contra otro factor de poder que te puede limitar porque te está diciendo, si quieres que te otorgue el presupuesto que necesitas, pues, vamos a llevárnosla tranquilo, ¿sí? Entonces, la autonomía de México en la defensa de los derechos humanos ha estado comprometida desde el origen, hasta el día de hoy. Como muchas cosas. Sí, como muchas cosas. Y no nos podemos hacer tontos en eso. Miren, le voy a dar un ejemplo. Tenemos el presupuesto más importante para la defensa de derechos humanos del planeta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene, no quiero equivocarme en la cifra, pero aproximadamente $170 millones al año para la defensa y protección de los derechos humanos. ¿Y dónde está? Tiene más presupuesto que la propia, el organismo defensor de derechos humanos de la propia ONU a nivel global. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Estamos siendo realmente efectivos o no lo estamos siendo? Ok, están cooptados por la propia autoridad, no los deja trabajar, real. No hay autonomía. Tú llegaste en 2012 a Oaxaca y ya no era, me empujaste para que ya no fuera comisión. Sí. Ahora se llama Defensoría del Pueblo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un cambio de nombre nada más? No, es un cambio de paradigma totalmente. Recientemente me tocó escuchar que el presidente de la República incluso promueve esta figura y me parece que no se equivoca. Me parece que es una figura adecuada. La diferencia es que no estás comisionado por un tiempo. Es reconocer que México necesita de manera permanente quien defienda al pueblo de México frente a violaciones de derechos humanos. Esto es de alta vanguardia. Esto es lo que se está promoviendo a nivel mundial, que así sea. Pero además tiene una connotación jurídica profunda. Yo lo quisiera poner en términos más coloquiales. Es que el pueblo de México tenga un abogado real frente a las violaciones de derechos humanos, que puede inclusive darle dientes a sus acciones. Ya, bueno, tiene que tener. ¿Sí? Hoy no las tiene. Hoy tú emites, por ejemplo, recomendaciones y pues... Si bien te va, las ponen sobre el escritorio. O como lo ha dicho los presidentes, por ejemplo, yo me cansé de oír a Peña Nieto que decía, vamos a aceptar, decía por adelantado, todas las que nos manden. Claro. Porque ya saben que no les cuesta nada. Hasta se publicitan aceptándolas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Así es. Aquí se propone la creación de una sala constitucional que vincule las decisiones del ombudsman, del defensor, para que realmente si alguien no cumple con la recomendación inclusive pueda ser sancionado penalmente. ¿Ya trabaja así en Oaxaca? En Oaxaca ya está así. ¿Y los resultados en estos años? Han sido lentos porque el aparato se resiste, pero ya tenemos casos de éxito, donde funcionarios que no cumplieron con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca están enfrentando procesos o enfrentaron procesos administrativos y penales. ¿Sigue habiendo una dependencia presupuestal? Es verdad. De la autoridad estatal. Desafortunadamente dependemos del Congreso. Pensamos que para que fuera perfecto este modelo sería bueno, y eso sí puede pasar a nivel nacional como lo está proponiendo el presidente de la República, que no dependan más que del diseño de un presupuesto dentro del Congreso, donde todas las fuerzas del país pues le otorguen un presupuesto de manera directa. En Oaxaca, como en otras partes de la República, no sucede así. Pasa por los congresos locales que normalmente han sido maniatados al gobernador o a la gobernadora del estado, ¿no? ¿Hay futuro para los derechos humanos en México? Así con este panorama. Los derechos humanos se van a defender institucional o civilmente, de muchas formas, ¿no? No veo otra. Todo lo que vemos hoy, las expresiones que vemos hoy sociales son de defensa de derechos humanos. Esto no lo va a poder frenar nadie. Aquí nada más hay una gran decisión del país. O se le da un cajón adecuado para que puedan ser exitosas y pacíficas las defensas de los derechos humanos, o se van a estar manifestando nada más en la calle a través de la protesta social. Me parece y yo celebro la propuesta del presidente de la República para la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de México. Ese podría ser el futuro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Una Defensoría Nacional, valga el término, que además viene ya el cambio de comisionado. Exacto. Y mira, y además algo que yo veo, ¿no? En lugar de que renten tantos edificios sobre periférico, quién sabe cuánto costarán, seguramente muchos millones de pesos, y que esté centralizada la defensa de los derechos humanos, sería muy importante que la Defensoría del Pueblo de México pudiera desdoblarse hacia las comunidades, trabajar con las comunidades de base, ver qué es lo que está pasando realmente
al interior de la República de la mano de las comisiones estatales. Déjame hacerte algunas preguntas rápidas, Sí, porque ya el tiempo se nos viene encima, pero hay muchos temas que me interesan. A ver, se ha hablado mucho de la justicia transicional. No sé qué sea, soy absolutamente honesto, y de qué nos serviría. Mucho. Fíjate que así como tú, la gran mayoría de la sociedad no sabe lo que es la justicia transicional, porque es la primera vez en la historia de México, aunque el presidente dice que estamos en la cuarta, pero en la historia moderna es la primera transición real, ¿no?, dentro de los estándares de transición de justicia. Lo que hace la justicia transicional es abrir un periodo de tiempo, que es el tiempo de este mandato de gobierno, para que lo que prevalezca sea lo que le llamamos el principio pro persona. Que todas las leyes nacionales y los acuerdos que firmó México sean en favor de la gente, de los más necesitados. Y de esa manera las interpretaciones de ley, las aplicaciones de ley sean en esa funcionalidad. Pongo un ejemplo muy escabroso, pero lo voy a poner. Sin juzgar o prejuzgar que Rosario Robles haya tenido culpa dentro de los hechos que se le imputan, ¿sí?, en términos de justicia transicional, el Estado tiene la obligación de ver el bien mayor. Y el bien mayor es que si hubo ese grado de corrupción, tienen que generarse los modelos jurídicos para poder lograr que se sancionen. Así es. ¿Sí? Otro tema de justicia transicional, la justicia transicional en términos, por ejemplo, de alimentación. ¿Sí? Si ahorita vemos que el tema del alimento es un tema profundísimamente necesario en el país, entonces adecuar todos los presupuestos, leyes y todo en favor de lo que le va a dar de comer a la gente. Entonces la justicia transicional es muy amplia, pero lo que nos permite es un periodo jurídico internacional de tiempo para poder empujar todo lo que sea necesario y favorecer al más necesitado. Sí va. Sí va, sí va. Y yo creo que tenemos que apurarnos porque tenemos 6 años para aplicar la justicia transicional. Y yo creo que le ayudaría mucho al pueblo y a las autoridades mexicanas impulsar mucho la justicia transicional. Está en ese camino la justicia. Sí. Muchos han confundido la justicia transicional con la impunidad, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a hacer amnistías, ¿sí? La amnistía sí es prudente, pero la amnistía es para todas las personas que por delitos casi famélicos están en la cárcel. Por ejemplo, te pongo una idea. En Oaxaca se les sanciona a las mujeres por vender iguanas o huevos de tortuga como delitos federales y se les trata como si fueran el Chapo, ¿sí? Ahí aplica la justicia transicional, hombre, que las excarcelen ya en esta Navidad. ¡Pum! En términos de justicia transicional, fuera de la cárcel, todas las mujeres, sería un gran avance. Todas las mujeres que tengan delitos pírricos, nímicos, ¿sí? Sí lo puede hacer en términos de justicia transicional nuestro país en los diferentes ámbitos. Estamos mal, fracasados, pero vamos en un camino que pudiera ser el adecuado. Yo creo que esta transición democrática nos abre una esperanza a todo el pueblo de México y todos tenemos que poner nuestro grano y nuestra contribución. Arturo Pember, te agradecemos mucho estos minutos para Expedientes TVC. Muchas gracias. Y estaremos pendientes. Viene, insisto, viene el cambio en la Comisión Nacional y no estaría mal que te anotaras, ¿no? Mira, yo creo que es muy importante que México tenga una muy buena defensora de derechos humanos y yo creo que sería bueno para México que llegara pronto el cambio de la Comisión Nacional, quien llegue a la Comisión Nacional, que sea una figura que pueda ayudar a este cambio, y creo que sería un muy buen guiño que llegara una mujer defensora de derechos humanos, a ver si nos ayuda a cambiar un poco la realidad nacional. ¿No estás dando un nombre? No, simplemente estoy consciente de que las mujeres tienen un altísimo grado de compromiso con la defensa de los derechos. Arturo, muchísimas gracias. Muy amable. Y hasta aquí, gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos en Expedientes TVC.